Hola a todos, buenos días, bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales de noviembre de este año, dentro de 2 meses, en el momento que estoy grabando eso. Vamos a hablar un poco de la política. Tengo un texto que voy a leer y también tengo algo de vocabulario. Vocabulario para la política y las elecciones en general. Vamos allá. Primero, pásate por aprendemasingles.com/333. aprendemasingles.com/333, porque estamos en el capítulo 333 de este podcast. 333, un buen número, bueno, no un número redondo, pero un número interesante. Ahí en aprendemasingles.com/333 tienes tanto el texto como el vocabulario que voy a estar explicando hoy. Si quieres, vamos a escuchar el texto primero, luego explicaré el vocabulario y después más cosas. Primero el texto. The 2024 presidential election in the USA. This year, 2024, is an election year in the United States. On Tuesday, November 5th, Americans will vote for president. That's just 2 months from now. The two candidates this time are Donald Trump and Kamala Harris. You may remember Trump from his term as the 45th President of the United States, elected in 2016. Harris is currently serving as Vice President under Joe Biden, who decided not to run for a second term. Generally, there are only 2 major political parties in the U.S., the Republicans and the Democrats. These 2 parties have dominated U.S. politics since the 1850s, so it's been almost 175 years. That's a long time, especially considering that the U.S. is a new country without a very long history. The 2-party system is, in my opinion, a bit annoying because it stops new ideas and new people from entering politics. Officially, we have a Green Party and a Libertarian Party, but they don't get many votes. The U.S. system, unlike the Spanish parliamentary system, makes it difficult for third parties to win elections or even seats in Congress. Some third-party candidates win local or state elections, though. In any case, the polls are making the 2024 race look very close. It looks like either candidate could win in several important swing states. The swing states are the states that sometimes vote Republican and sometimes vote Democrat. So, generally, the candidate who wins the swing states wins the election. The U.S. has 50 states plus Washington, D.C., which isn't a state but which has votes in the Electoral College. Other territories, like Guam and Puerto Rico, aren't represented in the Electoral College. Incidentally, Puerto Rico will also be holding a referendum on statehood on November 5th, so they may become the 51st state sooner or later. There's also some talk of Washington, D.C. becoming a state at some point. All that may affect future presidential elections, but not this one in 2024. So far, the presidential race has had a bit more drama than usual. First, there was an attempt to assassinate Trump at a campaign rally in Pennsylvania. The former president was shot in the ear. And a couple weeks later, the surprise announcement from Joe Biden that he was not going to run for re-election. This left Kamala Harris as the Democratic nominee. Trump selected J.D. Vance as his running mate,
Vance is a senator from Ohio and the author of a book called Hillbilly Elegy, which I read several years ago. It's an interesting story about Vance's experience growing up working class in a part of the U.S. that most Americans don't know or talk much about. Kamala Harris's selection for vice presidential candidate is Minnesota Governor Tim Walz. Apparently, Walz was a school teacher before getting involved in politics. So, in just 2 months, the U.S.'s more than 160 million registered voters will go to the polls to choose the 47th president, as well as some members of Congress and local representatives. Whoever wins will be inaugurated next year, on Monday, January 20th, 2025. The President of the United States serves a 4-year term, so the next election will be in November 2028. The 22nd Amendment to the Constitution establishes a 2-term limit on the presidency, so nobody can be elected for more than 8 years. A debate between the two candidates is scheduled to take place on September 10th in Philadelphia. I definitely won't be watching because I personally don't like politics much. Either way, I'm sure it'll be an interesting election. Y eso es el texto. Son unos cuantos minutos de texto ahí. Hablando de un tema que a mí no me gusta tanto, pero es muy mediático. Estarán hablando todo el mundo del tema durante un par de meses más. En fin, hemos visto mucho vocabulario aquí en el texto. El tema de la política es tan grande que es difícil hablar de vocabulario para la política en general porque hay tantos sistemas en tantos países. Así que aquí tenemos política estadounidense. Algo de este vocabulario también será útil en España o en otros países, pero cosas como el colegio electoral no va a ser tan útil fuera de Estados Unidos. La primera palabra es term, que es el mandato. He dicho ahí a 4-year term, que es un mandato de 4 años. A 4-year term as president. Hablando del periodo de tiempo que uno está en este mandato. Tenemos la expresión to run for office. Run es correr. Todo el mundo sabe que run es correr, pero to run for office es postularse para un cargo. Hay muchas expresiones en inglés que no tienen tanto que ver con el significado normal del verbo. Run for office, que no tiene nada que ver con correr. Pero luego race, the presidential race, es la carrera presidencial. Igual en español, la carrera presidencial. Carrera es race también si estás corriendo, intentando ganar algo corriendo. Igual en inglés, the presidential race o bien a foot race si estás corriendo y quieres ganar algo así. Tenemos political parties, que son partidos políticos. La palabra party puede ser fiesta, también puede ser partido. Normalmente el contexto nos dice de qué estamos hablando. Political parties. Tenemos seats in Congress. Seat es una silla, básicamente, un asiento. Seats in Congress son escaños, pero piensa en el edificio del Capitolio o lo que sea que tiene, cada escaño es un asiento ahí. Así que escaños, seats in Congress. Tenemos polls. Vamos a hablar un poco más de polls al final, porque tiene un par de significados diferentes. De momento, polls son encuestas, también son comicios. He dicho ahí que the polls are making the 2024 race look very close. Que la carrera parece que podría ganar cualquier persona en este momento. Bueno, cualquier persona de las dos que se han postulado. Así que eso, polls, que son encuestas de opinión en este momento.
Swing states son estados en disputa, estados que podrían ir para un partido o para otro. Hay otros estados que siempre van por un lado, así que no son swing states. Los estados en disputa son swing states. Electoral College es el colegio electoral, es una institución que tenemos que la votación para presidente por razones históricas no es una elección directa. Tenemos hold a referendum, eso es celebrar un referéndum. He dicho que Puerto Rico va a tener un referéndum, celebrar un referéndum para statehood, que es la categoría de estado. La categoría de estado en el sentido de que Puerto Rico, los puertorriqueños tienen que decidir si quieren ser estado o si no quieren ser estado. Así que la próxima palabra, statehood, es eso. Nominee es el nominado o la nominada, supongo, en el caso de Kamala Harris. Nominee, la persona que sea nominado para algo. He dicho que J.D. Vance en su libro habla de ser working class. Working class es la clase obrera. Working class. Oficialmente en Estados Unidos no hablamos mucho de las clases sociales, pero están ahí. Working class. La gran mayoría de los estadounidenses se declara en las encuestas middle class, que es clase media, middle class. Tenemos running mate. Running mate es el candidato a vicepresidente. También se puede decir vice presidential candidate. Running mate viene de lo de run for office. Running mate es el compañero en la carrera presidencial en este caso. No sé si los alcaldes también tienen un running mate que es el candidato a vicealcalde o algo así. Podría ser, para mí solo me suena running mate cuando hablamos del candidato a vicepresidente en las elecciones de Estados Unidos. Tenemos get involved. He dicho que Tim Walz was a school teacher before he got involved in politics. To get involved es meterse en algo. En este campo hablo de meterse en el campo de la política. Go to the polls. He dicho que tenemos más que decir sobre the polls. Go to the polls es ir a las urnas. Las urnas concretamente son donde metes la papeleta en castellano. Vamos a hablar de eso también en un momento. La palabra whoever ha salido. Me parece que debería escribir un artículo sobre whoever, wherever, whatever. Whoever es quien quiera, o sea quien sea. El who es de quién y el ever para abarcar cualquier opción. He dicho, whoever wins will be inaugurated next year. Quien quiera que gane. Gane quien gane. Gane quien gane es la expresión en español. Whoever wins, gane quien gane, será inaugurado al año que viene. Luego por último tengo amendment, que es enmienda, amendment. An amendment to the Constitution. Tenemos 25 o 27 enmiendas a la Constitución hoy en día. Podrían poner más si quisieran. Es un proceso algo complicado, pero sí, hay enmiendas y podría en algún momento haber más enmiendas. Antes de terminar, vamos a aclarar un poco sobre la palabra poll, porque poll, como he dicho, es encuesta, pero también son los comicios. Si quieres ser más específico, an opinion poll es una encuesta de opinión. Cuando están llamando a la gente preguntando a quién van a votar, a quién va a votar la gente, eso sería an opinion poll. Estamos hablando de
P-O-L-L, poll. Tenemos the polls. Cuando dices go to the polls, es ir a las urnas. Los comicios, algo así. Go to the polls. La votación en sí también es una encuesta sobre la opinión de la gente, solo que es algo más formal. Por eso usamos la misma palabra para las dos cosas. También en lo de polling place es el colegio electoral, el sitio donde vas a votar, que no es necesariamente un colegio, pero algo del gobierno, supongo. A polling place, el lugar de la votación. Tenemos también, como he prometido, ballot, que es papeleta, y ballot box, que es urna. En inglés sí tenemos la palabra de urn, pero habla de donde metes las cenizas de alguien, urn. Las urnas, concretamente, bueno, una urna es ballot box, que es una caja donde metes la papeleta, ballot box, así una palabra compuesta. En fin, si te interesa la política, este año va a ser interesante. A mí no me interesa tanto. Siendo estadounidense pero viviendo en España, puedo votar en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. No puedo votar en España, pero eso podría cambiar en algún momento. Si saco la nacionalidad española, por ejemplo, entonces podré votar. En la web y también en el podcast tengo un artículo sobre cómo decir los años en inglés. En el texto de hoy he dicho muchos años, pero todos dentro de este siglo, así que es un poco más fácil. 2016, el 2016, 2024, el 2024, 2025, el 2025. Estamos haciendo eso de 2025, 2026, 2027 para decir los años, igual que hacíamos con 1997, 1998, 1999. También mencionar el tema de Puerto Rico. Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos, tampoco lo es Washington, D.C. Washington, D.C. es un distrito federal creado hace 200 años, más de 200. Para ser el sede del gobierno no querían darlo a ningún estado para no dar el poder de tener la capital en Virginia, por ejemplo, que ya tenía una población importante. Así que es un distrito federal, no un estado. Puerto Rico, no entiendo muy bien, es un estado libre asociado oficialmente. Como no tenemos otros estados libres asociados, no estoy muy claro en qué significa estado libre asociado. De vez en cuando ahí tienen un referéndum para decidir la cuestión de statehood. Statehood siendo la categoría de estado, si quieren ser estado o no. La cuestión es que muchas personas sí quieren ser estado, otras personas quieren ser independientes, un país independiente. Al final es el Congreso en Estados Unidos quien admite nuevos estados a la Unión, así que un referéndum no es la palabra final sobre este tipo de cosas. He leído un poco sobre ello y como no soy abogado en, no sé, derecho constitucional, no entiendo muy bien la situación. Pero como he mencionado ahí, es posible que Puerto Rico sea estado en algún momento. También es posible que Washington, D.C. se convierta en estado. Actualmente tenemos 50 estados. Eso es 50 estados exactamente. Un poco de cultura estadounidense. Hoy la bandera también tiene 50 estrellas. Una estrella por estado. Eso lo menciono porque de vez en cuando leo en la prensa española
Los 52 estados de Estados Unidos, como si la gente que escriba por el país no pueda comprobar el número de estados antes de publicar un artículo. Hay 50 estados, 50. Este número de momento no va a cambiar. Puedes estar seguro que si cambia el número de estados en Estados Unidos, te informaré por este medio aquí en el podcast de Aprende Más Inglés, porque también quiero dar un poco de cultura de Estados Unidos cuando puedo. Es un tema que interesa a muchas personas. Espero que te haya gustado esta lección. Para no perder nada, suscríbete al podcast en Spotify, en Apple Podcasts. Puedes suscribirte. También estoy colocando los nuevos capítulos en YouTube. Si quieres, puedes suscribirte ahí también. Tenemos 333 capítulos del podcast aquí, pero en YouTube no todos están ahí todavía. Es un trabajo muy largo colocar 333 vídeos en YouTube. Así lo estoy haciendo poco a poco. También puedes pasarte por aprendemasingles.com. Entra a tu correo electrónico en cualquier sitio para entrar tu correo electrónico ahí en la web y tendrás acceso a mis lecciones gratuitas. Mis lecciones gratuitas que cuando tenga un nuevo podcast, un nuevo video, un nuevo artículo, avisaré por ahí. También cuando hay descuentos en mis libros o mis cursos, avisaré. He sacado unos 15, 17 creo, al final, libros para hispanohablantes que quieren aprender inglés. Búscame en Amazon por mi nombre, Daniel Welsh. Puedes leer algunas de las reseñas de mis libros ahí, que tengo muy buenas reseñas para los libros. Me da mucho orgullo saber que he podido ayudar a tantas personas alrededor del mundo. En fin, espero que pases un muy buen día. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Bye.